Muy buen y bendecido día tengan todos ustedes y ya en la última unidad temática o unidad temática número 5 de nuestra asignatura Legislación del Trabajo y Derecho Laboral y Seguridad Social para este curso intensivo 2025 y quienes estamos sirviendo como facilitadores, el doctor Douglas Barbosa y esta servidora Mariana Buitrago. Es un placer iniciar ya con el contenido de la unidad temática número 5. ¿Y qué contiene esta unidad temática? Bueno, básicamente su contenido está estructurado en el conocimiento de la estabilidad e inamovilidad en el trabajo. De la misma forma, vamos a hacer algunas reflexiones sobre las causas de terminación de la relación laboral y vamos a hablar un poquito sobre el despido, tanto el despido indirecto como el despido masivo, haciendo también una remisión a lo que es la calificación de despido como procedimiento para pasar a el procedimiento de el reenganche, cuando la calificación del despido ordena a el patrono a nuevamente reenganchar en la actividad a el trabajador. Y hablaremos un poquito de la jornada de trabajo, cuánto es una jornada de carácter diurna, cuánto es una jornada de carácter nocturna y cuánto es una jornada de carácter mixta. Y finalizaremos con la libertad sindical como un derecho humano y constitucional que está no solamente consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, sino también en la Constitución y en convenciones de carácter internacional que reconocen esa libertad sindical como ese derecho que tienen todos de asociarse a formar parte de un sindicato, a formar parte de una asociación para la lucha de sus derechos en materia laboral. Y sin más preámbulos, vamos ya a sumergirnos en el desarrollo de este contenido programático. Cuando hablamos de la estabilidad laboral, debemos mencionar que este es un derecho que está previsto tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, específicamente en el artículo 85, y reconoce el instrumento legal antes mencionado que en principio la estabilidad laboral es un derecho que tienen todos los trabajadores, de que el patrono no los despida sin una justa causa o una causa previamente comprobada. Entonces, allí lo que se establece es como una barrera, como un freno y contrafreno a ese poder que en un momento determinado puede ser arbitrario de parte del patrón, permitiendo que el Estado pueda reconocer si realmente el despido que se ha realizado es o no justificado. Y evidentemente ello implica que el trabajador que en un momento determinado tiene un contrato por tiempo determinado y no haya vencido su tiempo, esté amparado por este derecho de carácter constitucional y legal, que es el de la estabilidad. De la misma manera, se encuentran amparados por la estabilidad laboral todos aquellos trabajadores que a tiempo indeterminado, pero a partir del primer mes, están en esa relación laboral y bajo esa prestación de servicios. Y todos aquellos trabajadores y trabajadoras que han sido contratados para una obra determinada, hasta que esa obra, evidentemente, sea ejecutada por parte del trabajador o la trabajadora, es decir, cuando se haya concluido en totalidad la misma. Este concepto a veces se confunde con la inamovilidad laboral, pero debe mencionarse que la inamovilidad laboral es un derecho también que se le otorga a los trabajadores. Podemos considerarlo más bien como un escudo para que el Estado proteja al trabajador que tiene una condición especial y que no pueda ser desmejorado, ni tampoco trasladado, ni tampoco despedido, si previamente no hay un procedimiento que se lleve a cabo por medio de lo que se denomina la inspectoría del trabajo. Entonces, habrá que
calificar ese procedimiento ante la Inspectoría del Trabajo para que pueda evidenciarse si el inspector del trabajo da la autorización o no para que se pueda establecer el despido, porque en principio es un escudo de protección y está prohibido despedir a esta persona que está dentro de esa condición antes que el inspector del trabajo no dé la autorización previa. Eh, ¿Cuáles son fundamentalmente las dos diferencias de la figura? Bueno, la inamovilidad laboral, como les dije, es un escudo de protección para un grupo vulnerable de trabajadores que se encuentran en situaciones específicas. Por ejemplo, aquellos que gozan de fuero sindical, a la mujer embarazada y posteriormente la que da a luz tampoco puede ser despedida porque goza de inamovilidad laboral. Y evidentemente el procedimiento como tal se gestiona por ante la Inspectoría del Trabajo, lo que significa que para un patrono vaya a despedir un trabajador, requiere haber gestionado con antelación ese procedimiento. En tanto que la estabilidad laboral es un derecho que gozamos todos los trabajadores, que no podemos ser despedidos sin que exista una justa causa. Y allí no aplica para determinado grupo vulnerable, aplica para todo el mundo sin importar la situación específica en la que se encuentre. Y el procedimiento de estabilidad se gestiona por ante los tribunales laborales y va a aplicarse lo que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así las cosas, y habiendo visto las diferencias entre lo que es la estabilidad y la inamovilidad laboral, nosotros debemos continuar especificando cuáles son esas posibles causas para que se pueda terminar una relación laboral. La relación laboral entre el trabajador y el patrono puede terminar de distintas formas. Y aquí les traigo 5 de esas formas. La primera es por voluntad del trabajador. El trabajador en un momento determinado puede decir, ya no quiero seguir en ese trabajo y por eso voy a renunciar de manera voluntaria. Puede hacer, como ya se dijo en videos anteriores, participándole o notificándole a el patrono ese retiro de carácter voluntario en el trabajo, que quiere ya cesar esa relación. Entonces, allí puede darse la figura del preaviso, pero si él no quisiera preavisar, puede informar o notificar al patrono para que éste simplemente le pague los conceptos que ha debido de pagarle y no le pague el preaviso. ¿Ok? Por voluntad del patrono, cuando hay un despido, pero que se denomina despido justificado, es decir, él previamente ha solicitado ante los tribunales laborales que califiquen el despido para considerar que el mismo es de carácter justificado y notifica también a la Inspectoría del Trabajo. ¿Okay? Y por despido injustificado, cuando él decide por cualquier causa terminar la relación laboral, sea justificada o no, puede ser esa la voluntad del patrono. Pero en ese caso, en el despido injustificado, se abre el procedimiento para evidenciar si el patrono debe otros conceptos por haber despedido injustificadamente a el trabajador. Pero también puede ser por mutuo acuerdo. Tanto el trabajador como el patrono se ponen de acuerdo y manifiestan. No necesito más sus servicios y el trabajador dice, bueno, yo tampoco quiero continuar acá. Terminan la relación de manera armónica por mutuo acuerdo y con eso culmina o cesa, termina esa relación laboral. Pero también pueden ser por causas ajenas a la voluntad de las partes. Imaginemos, la empresa quiebra. Si la empresa ZZZ, compañía anónima, quebró, no puede mantener a los trabajadores allí. Entonces, esta es otra forma
que puede considerarse como causa legal para la terminación de la relación laboral. Recordemos que la quiebra es esa situación de normalidad del comerciante en donde sus pasivos son mucho mayores que los activos. Y en este caso, cuando tiene más obligaciones que acreencias, no puede seguir funcionando. Y si se va a la quiebra o fue demandada en quiebra y la sentencia emanada del Tribunal Mercantil considera que no hay más expectativas para recuperar esa empresa, pues evidentemente no puede seguir con esos trabajadores y en función de eso termina la relación laboral. O por la muerte del trabajador. Murió el trabajador. Evidentemente es una causa ajena a la voluntad de las partes. Y allí pues se extingue esa relación laboral entre Pedrito de los Palotes y la empresa. Y por si fuera poco, también tenemos la última causa que es por el vencimiento del contrato. Cuando nosotros hemos convenido la contratación de un empleado a un tiempo determinado y vence el contrato y no queremos seguir manteniendo la relación laboral con ese trabajador, evidentemente allí cesa, culmina o termina la relación laboral. Ahora, vamos a abordar otra figura que es súper importante dentro de la relación laboral, que es la calificación del despido. ¿Qué se debe entender por la calificación del despido? La calificación de despido no es otra cosa que un procedimiento legal que el patrono va a solicitar ante la Inspectoría del Trabajo para poder despedir un trabajador que goza de inamovilidad laboral o fuero sindical. Ya dijimos cuáles pueden ser esos trabajadores súper protegidos con ese escudo de inamovilidad laboral. Ejemplo, la mujer embarazada o aquella persona que esté formando parte de un sindicato, es decir, que goce del fuero sindical. O en algún momento pudiese ocurrir que el mismo Ejecutivo Nacional haya decretado a través de una ley esa figura de la inamovilidad laboral, como de hecho está decretada en ese momento. Entonces, para poder despedir a un trabajador es necesario que se practique ese procedimiento legal por ante la inspectoría para que ese despido se califique si es o no es viable o si el inspector del trabajo niega ese despido. ¿Cómo inicia ese procedimiento? Bueno, el procedimiento como tal, recordemos que lo vamos a interponer ante la Inspectoría del Trabajo y es una solicitud. ¿Quién hace la solicitud? El empleador, es decir, el patrón, y presenta su solicitud ante el inspector del trabajo del estado en donde esté generada esa relación laboral. Ejemplo, en San Cristóbal vamos a la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal. Aquí, inmediatamente el inspector de trabajo va a notificar al trabajador que el patrono o empleador ha presentado una solicitud de calificación del despido. ¿Para qué? Para que él conozca y pueda enervar su defensa. Luego el inspector del trabajo presenta una audiencia de conciliación y en esa audiencia de conciliación debe estar tanto el patrono como el abogado del patrono, así como también el trabajador y el abogado del trabajador. Si no tiene abogado, se le va a proveer a través de la Inspectoría del Trabajo. Y se escuchan las partes para que ambas puedan esgrimir sus defensas, sus alegatos. Y luego se abre un lapso probatorio para que las partes puedan comprobar lo que alegaron en la audiencia de conciliación. Y luego de ello, la Inspectoría del Trabajo va a hacer la evaluación tanto de las pruebas presentadas como de los alegatos que esgrimieron. Y va a decidir, y en esa decisión podrá tomar dos vías, o bien a aprobar el despido, decir, sí, el despido en este momento no es un despido de carácter injustificado, porque realmente la persona no gozaba de inamovilidad laboral o de fuero sindical.
porque no estaba amparada en ninguna de estas dos figuras. O la decisión puede ser negar el despido, decir, mire, como hay en estos momentos un decreto de inamovilidad laboral, no podemos despedir a ningún trabajador. Así que se notifica a las partes, específicamente al trabajador y a el patrono, de la decisión que se tome, y en el caso de negarse el despido a el patrono, se va a iniciar el procedimiento de reenganche. Y aquí tenemos el procedimiento de reenganche. El reenganche, evidentemente, es un procedimiento que surge luego de que la decisión del inspector del trabajo, a través de ese procedimiento que se ha argumentado para calificar el despido, es negativa. Es decir, el inspector considera que el despido fue de carácter injustificado, y al notificarle a las partes, es decir, al patrono y al trabajador, comienza el procedimiento de reenganche. Aquí, evidentemente, se considera la presentación de la denuncia luego de los 30 días de que ha sido despedido el trabajador. De allí, el inspector del trabajo va a evaluar la renuncia o la denuncia en los 2 días siguientes y va a ordenar a el patrono que él inmediatamente vuelva a contratar a el trabajador, y se va a contratar al trabajador en las mismas condiciones que estaba, y luego se le da un periodo para que el patrono pueda esgrimir su defensa, y en caso de desacato, el patrono va a ser castigado con sanciones de carácter penal y también de carácter pecuniario. Entonces, el reenganche no es otra cosa que un mecanismo legal por el cual se restablece la relación de trabajo, bien sea porque el trabajador goza de inamovilidad laboral, o porque goza de un fuero sindical, o porque el despido fue injustificado porque hubo una desmejora o traslado de forma injustificada en sus condiciones de trabajo. Ahora vamos a ver estas dos figuras que son muy importantes reconocer dentro de la relación laboral, y es el despido masivo. El despido es esa decisión tomada por el patrono en la cual manifiesta no querer seguir la relación laboral con un determinado número de trabajadores o con un determinado trabajador. Pero para que se considere masivo, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el artículo 95, establece que en caso de despido masivo deben ocurrir alguna de estas circunstancias. Primero, que en una empresa se tengan más de 100 empleados y en un lapso no menor de 3 meses se vaya a afectar o a despedir de la nómina a el 10% o más de los trabajadores que aparecen en esa nómina de esa empresa. Es decir, allí tenemos que hay un despido masivo. Luego tenemos la segunda circunstancia. Imaginemos que la empresa no cuenta con 100 trabajadores, cuenta apenas con 50 empleados, pero se despide en esos 3 meses un 20% de esos trabajadores. En ese momento también debemos considerar que el despido es masivo. O cuando la empresa no cuenta con 50 trabajadores, sino con menos, es decir, desde 1 a 49. Pero allí vamos a evidenciar que se ha despedido a 10 trabajadores de esa empresa en ese lapso de los 3 meses. Entonces, fíjense que puede ocurrir de diversas maneras según la cantidad de empleados que posea esa empresa dentro de la nómina. Si tiene 100 o más empleados, el hecho de que en un lapso no menor
de 3 meses se despida el 10%, estaríamos en la condición de despido masivo. Pero si tenemos menos de 50 trabajadores de una empresa y estamos dentro de esos 3 meses afectando a 10 trabajadores con despido, allí estaremos en una circunstancia de despido masivo. Pero si por el contrario estamos por más de 50 empleados y tenemos, en este caso, una afectación del 20%, ahí estamos dentro de otra de las circunstancias en las que se puede evidenciar el despido masivo. Por eso es que el Estado debe tomar control para evitar que esto ocurra. El despido indirecto es otra de las figuras que tenemos que tener claro. El despido indirecto dentro del derecho laboral venezolano va a generarse cuando se decide terminar la relación laboral del trabajador por alguna de las circunstancias, o bien que haga imposible que el trabajador pueda continuar realizando sus labores de manera normal, o cuando haya una desmejora o un traslado sin que esta persona pues haya manifestado su intención de ser trasladado a otro puesto de trabajo, o cuando lo excluyen de algún beneficio que le correspondería a ese trabajador y es otorgado ese beneficio a una persona que está en el mismo cargo y dentro de la misma calificación de las actividades que ejecuta ese trabajador. De hecho, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras menciona como algunas causales de despido indirecto las siguientes. Primero, reducción arbitraria del salario. Imaginemos que en el primer mes le pagaban 200 bolívares y en el segundo mes le van a pagar 130. En este caso hay una reducción arbitraria del salario. Le cambiaron injustificadamente el horario o las condiciones laborales. Le dijeron, usted va a entrar de 8 a 12. No, y ahora le dicen, el trabajo es desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. Eso es un cambio injustificado de horario o de condiciones laborales. O lo cambiaron de una gerencia a trabajo de mantenimiento. Allí hay un traslado a un cargo inferior sin justificación. O hay maltrato físico verbal. Por ejemplo, empiezan a maltratarlo diciéndole improperios, dándole golpes. Entonces, eso también es un despido indirecto. O hay una omisión de las medidas de seguridad e higiene. No le dan los implementos para que esa persona pueda cuidarse. Por ejemplo, no le dan las botas de seguridad o no mandan a arreglar los cables de las líneas eléctricas y eso puede generar una situación de despido indirecto o que haya exclusión en los beneficios otorgados a otros trabajadores que están dentro del mismo rango en la actividad y en la misma empresa. ¿Qué se entiende como jornada laboral? La jornada laboral viene a ser ese tiempo que efectivamente nosotros vamos a estar bajo esa subordinación de carácter jurídica y económica con nuestro patrono. Entonces, es ese tiempo efectivamente que va el trabajador a estar en ese ejercicio de la labor encomendada. Y por eso, en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, así como en su reglamento parcial, se establece un tiempo para considerar si la jornada es diurna, nocturna o mixta. Y en este caso vamos a hacer la reflexión de cada una de estas jornadas. La primera es la diurna y la diurna inicia desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es decir, 8 horas diarias, 40 horas semanales. Pero la nocturna inicia desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, es decir, 7 horas diarias, 35 horas semanales.
Y en el caso de la jornada mixta, es porque existe una combinación entre la jornada diurna y la jornada nocturna. Aquí tenemos que sean 7,5 horas diarias entre jornada diurna y nocturna y durante el mes sean 37,5 horas semanales. Esto es lo que legalmente permite tanto la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, así como el reglamento parcial sobre el tiempo de trabajo. Y esto a consecuencia de que estos instrumentos legales buscan proteger la salud, el bienestar y la productividad de los trabajadores. En la jornada laboral es necesario que se den los descansos de carácter obligatorio. Es decir, en la jornada de forma diurna es necesario que exista por lo mínimo una hora de esa jornada para que la persona pueda alimentarse a través del almuerzo o en unos descansos de 30 minutos. Es decir, el almuerzo puede durar una hora o la persona puede fraccionar el desayuno 30 minutos y el almuerzo 30 minutos. Si, por ejemplo, existe un comedor dentro de esa entidad de trabajo, yo pudiese ir en la mañana a tener mis 30 minutos de descanso para el desayuno y luego tomar mis 30 minutos del almuerzo o tomar completamente una hora de almuerzo como mínimo para hacer ese descanso obligatorio. Hay otras pausas que se llaman las pausas cortas, que son súper importantes y que permiten la desconexión, el estiramiento, el descanso en la jornada. Algunos lo califican como las pausas Pomodoro y eso son descansos muy breves, para poder ir al baño, para tomar agua, para recargar energías. Y estas pausas son entre 10 y 15 minutos entre los turnos y debe haber al menos 12 horas consecutivas de descanso entre las jornadas laborales. Es decir, yo salgo a las 5 de la tarde de mi jornada y regreso al día siguiente nuevamente a realizar la actividad encomendada. Los días de trabajo y días de descanso. Generalmente la jornada no debe exceder de 5 días a la semana, pero imaginemos que por cualquier circunstancia se deba trabajar porque, mire, llegó en todo caso la época de presentar el impuesto a los grandes patrimonios, por ejemplo, en noviembre. Entonces, ahí podemos solicitarle a el empleado que está en la parte contable que se quede un poco más. Y eso no quiere decir que estamos en ese momento rompiendo la jornada laboral. Estamos pidiendo que este trabajador trabaje, valga la redundancia, unas horas extras y solo si hay un caso excepcional. Y evidentemente eso tiene que ser pagado con el recargo que es autorizado por la Inspectoría del Trabajo. Porque generalmente todo trabajador tiene derecho a 2 días de descanso continuo que son remunerados, como bien lo explicaba el profesor Douglas Barbosa en otras sesiones de esta asignatura. Lo que significa que yo puedo trabajar de lunes a viernes o puedo trabajar de martes a sábado y tengo entonces mis 2 días de descanso. Si trabajo de lunes a viernes, tengo sábado y domingo, pero evidentemente a mí me van a pagar los 7 días de la semana. ¿Cómo pago la hora extra? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque imaginemos que nos llama. Usted como licenciado en administración o contaduría le dice, mire, quédese porque hoy tenemos que trabajar un poquito más para poder hacer la nómina. Entonces, pues, evidentemente usted sabe que esa hora extra se la van a pagar. Tenemos que recordar que si nosotros tenemos un día hábil, la hora extra es igual a una hora ordinaria y la vamos a multiplicar por 1,5. Si es día feriado que cae la hora extra o día de descanso, la hora extra va a ser multiplicada por 2.
Y si es una hora extra nocturna, que puede ser en día hábil, pues va a ser la hora ordinaria, pero la vamos a multiplicar por 1.3 más el recargo correspondiente. Vamos a un ejemplo. El ejemplo es que tenemos a Pedro de los Palotes, que devenga un salario mensual de 6.000 bolívares. Y él trabaja 8 horas de carácter diurno, ¿ok? Pero durante el mes trabajó 4 horas extras de día hábil. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es el costo de la hora ordinaria. Y el costo de la hora ordinaria la sacamos dividiendo el monto que él obtiene como salario mensual entre 30 días para poder evidenciar cuánto gana él, evidentemente por día hábil. Y en este caso, 6.000 entre 30 da 200 bolívares. Pero no necesitamos el salario diario, tenemos que sacar el monto de la hora ordinaria. Entonces allí vamos a tomar el monto del día hábil y lo vamos a dividir entre 8, que son las horas diarias que Pedro de los Palotes trabaja. Y al dividir 200, que es el salario que él percibe por día, y vamos a dividirlo por el número de horas que él trabaja, nos va a dar 25 bolívares. Y en ese caso, ya tenemos cuánto gana él en cada hora de ese día para cada día hábil. Y ahora, como vamos a poder calcular la hora extra de un día hábil normal, vamos a multiplicar la hora ordinaria por el 1.5, que es el pago extra por la hora ordinaria. Y esto nos va a dar 37,5. Y como él trabajó 4 horas extras, serían 37,5 por 4 serían 150 bolívares adicionales que se le van a pagar a Pedro de los Palotes. Y finalmente tenemos el concepto de la libertad sindical. La libertad sindical es uno de los derechos, de los principios fundamentales dentro del derecho laboral, pero también está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los convenios internacionales. Dentro de la Constitución está en el artículo 95 y esta libertad sindical establece que todos los trabajadores dentro del territorio nacional cuentan con la posibilidad de constituirse libremente en organizaciones sindicales sin ningún permiso o autorización previa para hacerlo. Segundo, afiliarse o no a sindicatos. Esa es la posibilidad que tiene el trabajador. Si él quiere, se afilia, si no, pues se desafilia. Elegir a sus autoridades, definir su estructura y su funcionamiento interno. Y si él quiere formar parte de ese sindicato, lo puede hacer como autoridad. Participar en las actividades sindicales sin sufrir represalias ni discriminación. Imaginemos que el sindicato dice, hoy vamos a paro escalonado o hoy vamos a una huelga. Entonces, el trabajador que esté afiliado al sindicato puede realizar esas actividades acompañando a su sindicato sin que vaya a ser calificado como un trabajador que esté en contra de la actividad laboral. Y finalmente, este derecho también se extiende a los patronos, quienes pueden formar sus propias asociaciones gremiales, como una fe de cámaras, como cualquier federación o asociación o gremio que vaya en un momento determinado a defender sus derechos frente a el Estado venezolano. Así las cosas, mis queridos amigos, hemos culminado nuestra unidad temática número 5 y nos queda entonces revisar la actividad que quedó formulada y que evidentemente se la haremos conocer
en la oportunidad respectiva. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la vía WhatsApp o a través del encuentro de carácter síncrono que hemos fijado para resolver esas dudas, inquietudes que se les puedan presentar. Me despido en nombre del doctor Douglas Barbosa y en el mío propio para un próximo encuentro de carácter síncrono. Bendiciones para todos. Hasta luego.